¿Sí ven? Se cierra la línea. Y si tuviéramos una fuente de corriente, ¿qué significaba? Que está abierto. ¿Sí ven? Aquí hay una fuente de corriente, el siguiente paso es abrir. Entonces, es lo mismo en el teorema de Thevenin. Es igual, es igual. Tengo que identificar entre unos puntos A y B, en este caso aquí están los dos terminales, todas las resistencias internas con el voltaje interno. Sí, para sacar la resistencia de Thevenin me dice que a las fuentes de corriente y de voltaje deben ser reemplazadas, las de voltaje por un cortocircuito y las de corriente por un circuito abierto. Eso es lo que me comenta. Ahora, aquí tengo un ejemplo. Para determinar el voltaje de Thevenin, yo tengo una fuente de salida, una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3. Unos puntos A y B. Y esta es una fuente de voltaje. ¿Y cuál es la fórmula para calcular en este caso, el voltaje de Thevenin? Tengo que tomar en consideración que un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje en R2 y esto va a ser igual a un divisor de voltaje. ¿A qué es la fórmula qué es igual a la fórmula del divisor de voltaje en un punto? En una resistencia es igual a la resistencia sobre la sumatoria de las resistencias opuestas por la fuente, por el voltaje de fuente. Eso es el voltaje de Thevenin. Entonces yo ocupo esta fórmula para poder sacar el voltaje de Thevenin. ¿Por qué? Porque un circuito en escalera, el voltaje es el mismo en cualquier punto, porque estamos hablando de diferencia de potencial entre dos puntos, entonces el voltaje va a ser el mismo. En un circuito en paralelo, una escalera. ¿Estamos? Preguntarán, por favor, verán que yo sé tener muchísima paciencia para estar repitiendo 2, 3 veces, pero si no preguntan, si están calladitos, una, ¿entendieron bien? O otra, están volando y no están entendiendo. ¿Está claro hasta aquí? Por favor, me confirman. Sí, Inge. Sí. Ya. Excelente. Es bueno saber que están atendiendo. Listo, entonces esta es la fórmula, anotarán por favor, para calcular el voltaje de Thevenin mediante un divisor de voltaje. Aquí está. Ahora, para determinar la resistencia de Thevenin, ¿qué me decían las definiciones? Que las fuentes deben ser reemplazadas. Si es una fuente de voltaje, ¿por qué reemplazo? Se reemplaza por un corto. Muy bien, se reemplaza por un corto. ¿Qué significa un corto? Que es una línea que no tiene nada, simplemente está cerrado. ¿Sí? Eso es todo. ¿Y qué procedo a realizar como resistencia de Thevenin? La resistencia que está entre el punto A y B, todo para acá. Sacar la resistencia total equivalente. ¿Y a qué es igual la resistencia total equivalente de este circuito? Es igual, aquí tengo un circuito en serie. Este punto más este punto son en común con la R1 y R2, por lo tanto estas dos están en paralelo. Aquí está R1 y R2 en paralelo y obviamente se suman con esta en serie. Entonces la resistencia de Thevenin va a ser la resistencia total equivalente desde los puntos A y B hacia el lado izquierdo, reemplazando las fuentes. Si aquí tuviera una fuente de corriente, pues se abre. Como es una fuente de voltaje, pues lo único que se hace es un cortocircuito. Esto ya lo vimos, estamos volviendo a repasar. Y cuando ya tengo mi voltaje de Thevenin, tengo mi resistencia de Thevenin, lo único que hago es reemplazar el valor. Aquí el valor y aquí el otro valor. Y ese es el circuito equivalente de Thevenin. Eso es todo, jóvenes. Ese es el famoso teorema de Thevenin. No hay más. No hay más, no hay dónde más buscar, no hay más que hacer. ¿Alguna pregunta, por favor?
¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Lo que también me interesa es su participación, jóvenes. Confirmen. ¿Está claro? No, Inge, no hay preguntas. ¿O no está claro? Por favor, comidas en abrir el micrófono y decir si estamos bien o sabe qué, repita tal parte. Porque si no hay comunicación, es hasta, discúlpenme, falta de educación. Es como que yo fuera alumno y uno de ustedes estuviera dando la clase y me quedo callado. Les estoy preguntando algo por educación. Se dice, sí, ingeniero, no ingeniero, está claro, no está claro. Se quedan callados todos, no sé si están ahí, no sé si se fueron, no sé si apagaron las cámaras. Ejemplo, ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estaban 18. 3 personas apagaron las cámaras. Quede constancia a las personas que están atendiendo, quienes se fueron, de pronto se fueron a ayudar, de pronto se fueron a atender la cama, de pronto se fueron a hacer otras actividades. Pero yo voy tomando fotos. Ahí está. Otras 2 fotos más. Ya. De quién está y quién no está. Porque no es justo que al final de pronto me pida ayuda, vea, ayuda, ingeniero. ¿Cómo le voy a ayudar? Si usted mismo ni siquiera se encuentra en clases, ¿no? Se les avisa con anticipación para que al final no haya inconvenientes. Listo, jovenazos, continuamos. Entonces, nos habíamos quedado en el teorema de Thevenin, donde que para calcular el teorema de Thevenin deben aplicar esta fórmula, que es un divisor de voltaje, y para calcular la resistencia de Thevenin deben aplicar la fórmula que corresponde obviamente en el circuito, que es sumatoria total o la resistencia equivalente de un circuito mixto, serie paralelo, no hay más ciencia. Vamos a calcular aquí, determinar el circuito equivalente de Thevenin para los terminales A y B. Como primer paso, la resistencia de carga no le tomas en cuenta, se va a un lado. Solamente tomamos en consideración desde los terminales A y B hacia el lado izquierdo. Como segundo paso, me dice que para poder calcular el voltaje de Thevenin, ¿qué debemos hacer? ¿A qué era igual el divisor de voltaje? A R2 más R1 más R2. Muy bien, el voltaje de Thevenin va a ser igual, me dice, a R1, no, R2 más R3 dividido para R1 más R2 y R1, R2 y R3. Eso es lo que necesito calcular. Primero, el divisor de voltaje en estos puntos. Cuando ya tengo el voltaje de Thevenin, vuelta la fuente, hago un cortocircuito y hago la sumatoria de todas las resistencias internas para sacar la resistencia total. Eso es todo. Entonces, aquí es igual el voltaje de Thevenin a R2 más R3 dividido por R1 más R2 más R3 y esto multiplicado por el voltaje de salida. Listo, eso es igual a mi voltaje de Thevenin que se encuentra aquí, que es de 4.8 voltios. Preguntas hasta aquí, por favor. Esto de aquí es divisor de voltaje. El sumar resistencias y dividirlas más multiplicar, eso ya es matemáticas. Y esto es mi voltaje de Thevenin. Ya tengo mi voltaje de Thevenin, es 4.8. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo que hago es sacar la resistencia de Thevenin. ¿Cómo saco la resistencia de Thevenin? En un circuito mixto, simplemente puedo sacar por la identificación de qué elementos nomás están. ¿Sí? ¿Qué elementos nomás están? Aquí tengo yo 2 resistencias en serie. Puedo sumar las 2 resistencias en serie. Cuando tenga el valor de esta, le hago un paralelo con R1 y al final sumo con R4. Si estamos, eso ya debe estar claro porque ya vimos en la primera unidad. Circuitos en serie, sacar la resistencia equivalente. R2 más R3 son 470 más 220. Tengo ese valor. Ese valor saco en paralelo con 1000. La respuesta de todo esto le hago en serie con el otros 1000 y ese es mi valor de resistencia total equivalente.
Entonces 1000 para la sumatoria de los dos de aquí. Y eso sería todo, jóvenes. Y le sale 1410. Listo, tengo ahora el valor de voltaje de Thevenin y de resistencia de Thevenin. Simplemente reemplazo. Reemplazo aquí de 4.8 voltios, que era el valor de voltaje de Thevenin, por 1410, que es igual a la resistencia de Thevenin. Y listo. Este es el circuito equivalente de Thevenin de la figura de arriba. De esto. Esto se simplifica a esto. Eso es todo. Preguntas hasta aquí, por favor. No, Inge, de mi parte, No, completo. Inge. Ya, gracias por contestar. Muy gentiles. Listo, entonces vamos a ver más ejercicios. De pronto, la equivalencia de Thevenin, dependiendo desde terminales que sean vistos. ¿Qué significa? Que existen los puntos AB, BC, DE, FG, HI, muchos terminales. Entonces, dependiendo de ello, nosotros identificamos la equivalencia de Thevenin. Ya. Ahora, ¿a qué se refiere con eso? Si yo le digo que del terminal AB, o del terminal AC, o del terminal BC, cualquiera de ellos puede ser visto el equivalente. ¿Sí? Ahora, nosotros debemos tomar en consideración, cuando vamos a hacer el cálculo entre un terminal A y C, vamos a ocupar esta fórmula para el voltaje de Thevenin. ¿Anotarán? Son fórmulas, simplemente se aplican, no hay más ciencia. Para un voltaje de Thevenin, cuando son en terminales A y C, tomo en consideración R2, R3 y divido para R1, R2 y R3, multiplico por la fuente. Se acabó. Para lo que es el terminal AC, pero sacar la resistencia de Thevenin, de igual manera, R1 multiplico R2 más R3 y divido para R1, R2, R3, la sumatoria de los tres. Son fórmulas establecidas cuando exista este tipo de circuito. Cuando existe este tipo de circuito y quiero reducirlo, estas son las fórmulas que necesito para los terminales, siempre y cuando le diga el terminal AC. Entonces, si tengo un circuito de estos y quiero sacar entre el terminal AC el equivalente, utilizo estas dos fórmulas. Ahora, si es que yo, obviamente, estoy entre el terminal BC, utilizo esta fórmula. Entonces, aquí está. Terminal AC, terminal AC, terminal BC, terminal BC, voltaje a la izquierda, resistencia a la derecha, y el equivalente. ¿Estamos, jóvenes? Anotarán, por favor, son fórmulas, ustedes también tienen el libro.
pueden sacarlo desde su casa. Listo, y la tebenización en una parte de un circuito nos indica. Yo tengo un circuito original, se encuentra aquí, voltaje de salida R1, R2, R3. Me dice que tome en consideración tebenizar desde el punto de vista de R3. Entonces de R3 se sale y solo este circuito sería el que voy a analizar la tebenización. En este caso aquí ya está despejado. ¿Estamos? Listo. Ahora, para poder realizar eso, pues fácil. Tengo aquí el voltaje de salida que va a ser igual a R2 dividido para R1 más R2. Y la resistencia total, como es una serie, simplemente sumo. Aquí tengo un punto, otro punto. Los dos tienen en consideración los mismos puntos. Entonces tengo una suma en paralelo. Y eso es todo. Ese es el equivalente original. Tebenización en un circuito puente, entonces tengo que ver desde el punto A y el punto B me indica cómo debo realizarlo. Simplemente este mismo circuito tengo que transformar a uno que pueda identificar cómo están los elementos. Entre el punto A y B, el resto me queda igual. Tengo R1, R2 abajo, R3, R4. Entonces veo los puntos en común, los que tengan los mismos puntos en común, y realizo. Esta va a ser la fórmula para poder sacar el voltaje de Thevenin en este tipo de circuitos. ¿Sí? Y esta va a ser la fórmula para poder sacar la resistencia de Thevenin en este tipo de circuitos. Son únicos, ¿no? Usted hace el análisis que R1 y R2 están en paralelo, más R3 y R4 que están en paralelo, y esa es mi resistencia total de Thevenin. Reemplazo los valores principales, que es el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, y agrego la resistencia de carga, y eso es el equivalente o el voltaje o el formato de Thevenin. Todo esto que está acá, ahora se lo considera ya con números, con valores. Entonces, esta fórmula de acá arriba, simplemente esto reemplazamos ya con los datos que están acá abajo. Acá se van a observar. Es la misma fórmula, simplemente reemplazo datos. R2 vale 680, R1 más R2 es 1010, multiplico por EBS que es 24, menos R4 que es 560, y la sumatoria de R3 de R4 que es 1240, multiplico por 24 y tengo ya un voltaje de Thevenin de 5.32. De igual manera, utilizo la fórmula de la resistencia total, teniendo un valor de 529, y estos dos valores reemplazo. Reemplazo aquí, 5.32 y 529. Y ese ya es mi equivalente de Thevenin en el puente de Wheaton. Simplemente hay que ocupar las fórmulas que me da el libro. Preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Tienen alguna inquietud? Ninguna inquietud. Ninguna hija. Comprendido ahí. Qué bueno. Vamos a ver. Método alterno. Una forma alterna de tebenizar el puente de Wheaton. Bueno, este caso solo es para el puente de Wheaton. La idea es que en cualquier circuito ustedes puedan realizar la tebenización. Lo único que me dice que en el puente de Wheaton puedo separar de forma diferente y puedo utilizar esta fórmula. ¿Sí? Utilizan esa fórmula y ese es mi voltaje de Thevenin. Y obviamente
La resistencia de Thevenin viene siendo la sumatoria total de las mismas. Ahora, resumen del teorema de Thevenin. Existe pasos, igual que en la superposición existe pasos. Entonces, primer paso, abrir todas las terminales, donde que me diga, desde la B, desde el BC, desde el DE, cualquiera de ellos. Eliminar cualquier carga, se parte de la carga para un lado y de la carga para el otro lado. La carga no se toma en consideración y se trabaja con el lado izquierdo. Segundo paso, determinar el voltaje de Thevenin entre los terminales, con cualquiera de las fórmulas de divisores de voltaje, o las que nos indicaba según el tipo de circuito. Paso 3, determinar la resistencia de Thevenin, obviamente, ¿cómo? Con las fuentes reemplazadas, con resistencias internas. Cuando son voltajes, cortocircuitos, y cuando son de corriente, circuitos abiertos. Cuarto paso, conectar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin en el circuito. Sí, armarlo. Y como quinto paso, pues volver a reemplazar la carga eliminada, volver a poner la resistencia de carga y pueden sacar ustedes corrientes, pueden sacar resistencias, lo que sea, reemplazar las resistencias para ver las corrientes. ¿Y eso dónde estaba? Estaba aquí. Conecta el resistor de la carga entre las terminales de B, o sea, conecto este resistor de carga, RL de LOA, de CR de carga, ¿sí? Y determina el voltaje de la corriente de la carga como se ilustra en la figura 8.41. Entonces, el voltaje de carga hay que ser igual a la resistencia de carga dividido por la resistencia de carga por la resistencia de Thevenin por el voltaje de Thevenin. Y obviamente ahí yo ya tengo mi voltaje de carga. O sea, el voltaje ya con la resistencia de carga que le había sacado desde el inicio. Saco la resistencia de carga por ley de Ohm, que es igual al voltaje sobre la resistencia. Y esta es la corriente de carga, que es igual al voltaje sobre la resistencia. Reemplazo los valores y obtengo la corriente. Corriente de carga y voltaje de carga. Ese es el quinto paso. Y ya no hay más ciencia en el voltaje de Thevenin. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a ello? Sacarán un resumen de los pasos, por favor. Luego nosotros tenemos acá determinación de voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin empleando mediciones. El teorema de Thevenin es en gran medida una herramienta analítica que se aplica teóricamente para simplificar análisis de circuitos. Sin embargo, se puede encontrar el equivalente de Thevenin, me dice, en circuitos existiendo o existentes utilizando los siguientes métodos, como mediciones generales. Estos pasos se ilustran en la figura 8.43, me dice. Primer paso dice eliminar cualquier carga. Segundo paso, medir el voltaje entre los terminales. Tercer paso, conectar el resistor de variable o el reóstato. Cuarto paso, ajustar el reóstato. Quinto paso es conectar el reóstato. Es para medir nada más. Los pasos de acá eran para sacar el voltaje y resistencia de Thevenin. Y el paso de acá es para medir voltajes en un circuito ya en físico. ¿Sí? Eso sería todo. Ahora vamos con repaso de la sección. ¿Cuáles son los componentes de un circuito equivalente de Thevenin? ¿Quién me dice? Voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Ya, muy bien. Trace la forma general de un circuito equivalente de Thevenin, pues aquí viene
La resistencia, viene la fuente y se cierra. Ese es un circuito equivalente. ¿Es que hemos visto arriba? Ya, este es el circuito equivalente, ¿no? Tiene la resistencia Thevenin, el voltaje Thevenin y la resistencia de carga. Pero este es el equivalente de Thevenin. Sí, este es el circuito equivalente de Thevenin. Ya. ¿Cómo se define el voltaje de Thevenin? ¿Cómo se define la resistencia de Thevenin? Aplicando la fórmula de divisores de voltaje, que es R2 sobre R1 más R2, todo eso multiplicado por Bs. Muy bien, gracias. Un divisor de voltaje. ¿Y a qué se define la resistencia de Thevenin? Utilizamos la fórmula de resistencia total, que era R3 más R1 en paralelo a R3. Ya, o sea, sacar la resistencia total equivalente de circuitos mixtos, ¿no? No hay más ciencia en eso. Para el circuito original mostrado, dice dibuja el circuito equivalente de Thevenin visto desde los terminales A y B. Para este circuito, dice saque el valor de Thevenin. Esta es la resistencia de carga, no le tomamos en consideración. Desde los terminales A y B para acá se toma en consideración. Entonces aquí yo debería sacar el voltaje de Thevenin. ¿Cómo sacar el voltaje de Thevenin? Voltaje de Thevenin aquí va a ser igual. Esto yo debería sacar entre estas resistencias un divisor de voltaje. Saco el voltaje entre este punto y este punto y ese es mi voltaje de Thevenin. Aquí va a ser igual. Aquí va a ser igual, jóvenes. Volvemos a lo mismo. Si están ahí, ahí están. ¿A qué va a ser igual en este ejemplo el voltaje de Thevenin? R2 dividido para R1 más R2. El problema es que todavía no tienen claro qué es un divisor de voltaje. Y como no tienen claro qué es un divisor de voltaje, pues no se dan cuenta cómo sacar el voltaje de Thevenin. Entonces, de estudiar divisores de voltaje, por favor. Estudiar divisores de voltaje. Aquí, ¿qué me dice el divisor de voltaje? ¿Quién me da la fórmula?
¿Alguien tiene un formulario? Nadie hace formulario. Yo les pedí que hagan el formulario. ¿Quién tiene? Bx es igual Rx sobre RT por Bs. Gracias. Bx va a ser igual a... Repita, por favor. A Rx sobre RT por Bs. Listo. Entonces, yo voy a sacar, en este caso, ejemplo, ¿no? En este punto de aquí, entre A y B. Entre A y B, Rx, ¿qué va a ser? 470 ohmios. ¿Ya? Entonces yo voy a reemplazar 470 y R total, ¿qué va a ser? Todo esto. Aquí voy a tener estos dos en paralelo, más de este en serie y más de este en serie. Entonces tengo que sacar internamente todo el R total. Y ahí voy a tener que el Bx es igual a mi B voltaje de Thevenin. Y la respuesta de multiplicarle por 50 voltios y ese va a ser mi voltaje de Thevenin. Por favor, estudien divisores de voltaje. Si no estudian esto, no van a poder hacer el teorema de Thevenin. ¿Estamos? Sí. Listo, continuamos. Ya nos queda solo 25 minutos para el teorema de Norton. Necesito avanzar porque esta clase era del anterior semestre, del anterior año, perdón, del mes de diciembre. Estamos volviendo a recapitularizar. Ahora, terminamos con lo que es el teorema de Thevenin, vamos con el teorema de Norton. Al igual que el teorema de Thevenin, el teorema de Norton proporciona un método para reducir circuitos complejos a una forma equivalente más simple. Los dos teoremas me ayudan a reducir. Con la diferencia que en el teorema de Norton, pues se utilizan fuentes de corriente en paralelo con una resistencia equivalente. Y obviamente la forma general del circuito de Norton va a ser una fuente de corriente, pero ya no es en serie, sino es en paralelo con la resistencia de Norton. La corriente de Norton es en paralelo con la resistencia de Norton. En el circuito de Thevenin teníamos la fuente de Thevenin, pero era en serie con una resistencia de Thevenin. Obviamente este era RTH, ¿sí? Y este era BTH. Entonces, esto es Thevenin y esto es Norton. Thevenin es en serie la resistencia de Thevenin y en teorema de Norton pues tengo la fuente de corriente pero en paralelo a la resistencia de Norton. Eso es todo, ¿no? Aquí yo tengo un circuito, obviamente, y voy a determinar. Me dice que la corriente equivalente de Norton y N es la corriente que se encuentra en cortocircuito entre dos terminales de salida de un circuito. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente? Estoy leyendo, simplemente tienen que repetir cuál es la corriente. ¿Dónde va a estar la corriente de Norton, por favor? Colabore. En paralelo a la resistencia del norte. Se encuentra entre los terminales de salida del circuito, ¿ya? Está bien. Regálame un minutito, por favor. Atención al memorando. Está listo para eso.
Ya. Listo. Entonces, la corriente de Norton va a estar obviamente entre los terminales de A y B y va a salir ahí siempre. Vamos a ver un ejemplo, jóvenes. Determine la corriente de Norton, me dice para el circuito localizado dentro del área asombrada. Entonces, este es mi circuito y voy a determinar la corriente de Norton. Obviamente la resistencia de carga se pone a un lado, no se le toma en consideración, ¿sí? Y se toma en consideración para la izquierda, para el lado de acá. Ahora, la corriente de Norton dice que está entre los terminales de A y B, viene por acá, pero yo tengo valores. Vamos a ver. Para sacar la resistencia total, obviamente, ¿qué es lo que hago? Las fuentes de voltaje se hacen cortocircuito, o sea, no se les toma en consideración. R1 y R2 están en paralelo y R3 obviamente está en serie. O se toma en consideración desde R3 y R2 y R1 está en serie, acorde a este lado de acá. Vamos ahí a sacar un valor de 79 ohmios. Y luego la corriente total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. 5 voltios sobre 79 voltios y es 63.3 miliamperios. Tengo la resistencia total y tengo obviamente la corriente total. La corriente de Norton va a ser igual ahora a R2 sobre R2 más R3. Es divisores de corriente. Utilizaba para Thevenin divisores de voltaje y para sacar la corriente de Norton divisores de corriente. Esta es la fórmula. Para sacar los divisores de corriente, reemplazo los valores y obtengo. Y luego puedo reemplazar. Voy a reemplazar los valores. Resistencia de Norton, de igual manera, va a ser igual a R3 más R1, R2 que están en paralelo, y ese es mi valor. ¿De qué reemplazo? La corriente de Norton de arriba más la resistencia de Norton de abajo. Y eso es todo. Preguntas, por favor. No, Inge. Listo, jóvenes. De igual manera que en Thevenin Norton también tiene los pasos. El uno es poner con cortocircuito los dos terminales, entre los cuales se desea determinar el circuito equivalente de Norton. ¿Qué significa cortocircuito? Los dos terminales, pongo en cortocircuito. Y saco la corriente. Obviamente la de Norton y las resistencias totales. El otro paso es determinar la corriente de Norton. Y el otro paso es determinar la resistencia de Norton. Y el último paso es conectar la corriente de Norton, la resistencia de Norton, en paralelo para producir el circuito equivalente de Norton completo en el circuito original. Eso sería todo. Deben utilizar siempre los mismos pasos, por favor. El repaso de la sección, de igual manera, cuáles son los componentes del circuito equivalente de Norton, trace la forma general, define qué es la corriente, la resistencia de Norton y determina el circuito.
Es parecido al del ejemplo. Listo, culminamos con este teorema y podemos retirarnos, por favor. Para la próxima semana comenzaría con lo que es mallas y nodos. Desde el día martes, mallas y nodos. Vamos a ver lo que es el teorema de transferencia de potencia máxima o máxima transferencia de potencia. Como coloque, no hay inconveniente. Regálame un segundo, termina la valorización de energías de cambio. Listo. El teorema de transferencia de potencia máxima, de igual manera, me dice que es importante cuando tiene que conocer el valor de carga. O sea, esto de acá, la resistencia de carga, los valores de carga. Sí, con el cual la fuente suministra la máxima potencia. O sea, pueden ser variables, pueden cambiar. Vamos a ver. Me dice que el teorema de transferencia de potencia máxima se formula como sigue. Para una fuente de voltaje dada, la potencia máxima transfiere desde una fuente hasta una carga. Entonces yo tengo aquí la fuente con una resistencia y puede transferirle hasta la carga. Entonces se transfiere a una potencia máxima cuando la carga RL es igual a la resistencia RL. Aquí está la condición, desde ya. Vamos a ver un ejemplo. Me dice, la fuente mostrada de la figura 8.55 tiene una resistencia interna de 75. Entonces, acuérdense que las fuentes ideales tienen resistencias. Entonces, tengo una fuente interna de 10 voltios con una resistencia interna de 75. Eso me indica la teoría. Yo obviamente determiné la potencia suministrada de carga con cada uno de los valores de resistencia de carga. Cuando la resistencia de carga vale 0, cuando la resistencia de carga vale 25, cuando la resistencia de carga vale 50, cuando la resistencia de carga vale 75, cuando la resistencia de carga vale 100, cuando la resistencia de carga vale 125. Ahí ustedes pueden identificar ese detalle. Vamos a ver cómo procede. Use la ley de Ohm, me indica que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia y la potencia es igual a I cuadrado por F. Entonces, con la corriente yo puedo sacar obviamente con esta fórmula. Corriente va a ser igual al voltaje. El voltaje es dividido por la resistencia. Como es un circuito serie, pues las dos resistencias se suman. Y la potencia de carga va a ser igual a la I cuadrado por RL. Cuando vale 0, obviamente va a valer 0 la potencia. Aquí va a ser reemplazado. Tengo igual el valor cuando vale RL 25, reemplazo en vez de 0, aquí pongo 25, acá pongo 25 y salgo corriente y potencia. Cuando vale 50, aquí pongo 50 en RL, 625, aquí pongo 50 en RL y va a valer 320 miliwatts. Cuando vale 75, de igual manera 150
Aquí cambio 75 y va a valer 334. Cuando vale 100, igual manera RL va a valer 100 más 75, 175. Igual aquí va a valer RL 100 y multiplicamos por 57.1 y tengo corriente y potencia de carga. Y para 125 de igual manera. Reemplazo los valores y tengo las corrientes y potencias de carga. Y puedo sacar una curva característica de potencias de carga para identificar cuando la carga o la potencia es más alta, la máxima en un valor del 1 al, puede ser 200, la potencia máxima va a ser el punto más alto, y punto más alto que va a ser de 300 y picos. ¿Y cuándo va a ser la potencia máxima? Cuando la resistencia de carga sea igual a la resistencia interna de la fuente. Ahí va a ser la potencia máxima. Y eso sería todo, jóvenes. Hasta aquí tienen clara lo que es máxima transferencia de potencia, por favor. ¿Me confirman? Sí, Inge. Ok. Listo, jovenazos. Hasta aquí nos vamos a quedar. Por favor, estudiar. Estudiar para la prueba de mañana todo lo que compete a divisor de corriente, divisor de voltaje, transformación de fuentes, transformación estrella-triángulo, triángulo-estrella y teorema de superposición. Cada uno de esos temas dirán ejercicios para que ustedes puedan desarrollar mañana en la prueba, ¿ya? Inge, disculpe, ¿me puede registrar la asistencia, por favor? ¿Con quién tengo el gusto? Con Uciña Jimmy. ¿Y qué pasó desde el inicio? No me dijo. Así en ese momento no estaba, Inge, porque no tenía batería mi laptop, entonces estaba esperando que traigan el cargador porque no se encontraba en ese momento en mi casa. Entre el inicio, entre el final, o sea, sinceramente no tengo problema en ponerle la asistencia. Lo que sí le solicito es que estudie, ¿no? A la larga, lo más importante es que este conocimiento esté en su cabeza. Si no asiste, puede autoprepararse, leer, informarse y obviamente cuando se le evalúe tiene que rendir.
Eso es lo importante, ¿no? Ya, listo. Ok, listo, jovenazos. Pueden continuar estudiando todos los temas que les dije para mañana la prueba. Que tengan un excelente resto del día. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta Inge. mañana, Mañana, Inge. Inge. Hasta luego, cuídense. Que pasen muy bien a todos. Hasta mañana.